Bien, vamos a dar la quinta parte de Acción de Nehemías y es la quinta y la última. A ver, se puede enseñar mucho más, pero ya con 5 veces ya está bien. Eh, Así que sin más preámbulos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Nehemías, en el capítulo 4, que es donde estábamos. El título de la Reina Valera, Precauciones contra los enemigos, ¿no? Y ahí estamos aprendiendo cómo combatir nosotros al enemigo también, porque si los judíos del tiempo de Nehemías tenían enemigos, nosotros no tenemos menos enemigos. Nuestros enemigos son mayormente espirituales, invisibles, por lo tanto más peligrosos. Pero bueno, nuestro Dios es que también es invisible, ¿eh? Y reina sobre el mundo invisible también, pues es el que nos guarda. Pero Dios quiere que nosotros hagamos nuestra parte. Y eso es lo que estamos aprendiendo. Vamos aprendiendo a lo largo de la enseñanza. Así que sin más preámbulos nos vamos a... sí, es el versículo 14. Versículo 14, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis, delante de ellos acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, vuestros hijos, y por vuestras hijas, y por vuestras mujeres, y por vuestras casas. Es interesante, ¿no?, cómo define al Señor aquí, porque el Señor tiene muchos atributos, muchos, pero aquí está enfocándose en un atributo en concreto, el Señor que es grande y temible. Si es temible, es para todos es temible. Para el enemigo es mucho más temible aún, ¿eh? O sea que nosotros tenemos un Dios que es tan grande que es temible. Ese es nuestro Dios. Él no teme, pero hace temer, ¿eh? Para unos de una manera y para otros de otra. El temor de Dios para nosotros no es un temor culpable, no es un temor de destrucción, todo lo contrario, es un temor de edificación. El principio de la sabiduría está en el temor de Dios. Es diferente, el enfoque es diferente, pero aún así tememos a Dios, porque Dios es Dios. No es una criatura, no es, no sé, no se puede comparar, Dios es incomparable. Dios es Dios, es el creador de todo lo que se ve y lo que no se ve. Ese es nuestro Dios, grande y temible, ¿no? Pero luego también, si os das cuenta, ahora veremos más detalle, pero si os das cuenta, sigue diciendo, primero habla de Dios y luego dice lo que ellos tenían que hacer, que era pelear. Pelear. Bueno, la forma de pelea es diferente. Nosotros no peleamos ya con escudos, con espadas. No estaría mal, pero no. No peleamos con armas visibles, peleamos con armas invisibles y estamos estudiando eso. Pero son más poderosas que las armas visibles, ¿eh? ¿Y cuál es el motivo? Bueno, pues el motivo dice vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres, por vuestras casas, o sea, por todo lo que tenéis. ¿Cuál es el motivo nuestro para pelear contra el enemigo? Esto, sí, más que esto, por supuesto. Peleamos para la gloria de Dios. Yo no creo que los judíos en aquella época tenían tanto entendimiento acerca de pelear para la gloria de Dios. No era tanto eso. Ellos estaban demasiado enfrascados en lo que estaban, ¿no? Que era pelear por las cosas que se ven, por el muro, por la ciudad, por su nación. Eh, pero Dios se ha ido revelando a lo largo de la escritura, a lo largo del tiempo, y nosotros ya tenemos un conocimiento mucho mayor, mucho más profundo del por qué nosotros tenemos que pelear. Nosotros peleamos de lo que significa, por tanto, el motivo de la pelea, que es la máxima gloria para Dios. Ya no solo peleamos por nuestras cosas, no solamente peleamos para que nosotros podamos levantar la cabeza, que también, pero peleamos para que Dios se lleve la gloria. Por eso siempre decimos, por eso el Señor enseñó, hágase tu voluntad, ¿verdad? O sea, no buscamos el hacer nuestra voluntad, sino el que se haga la suya. Ese es el motivo de nuestra pelea, que se haga su voluntad. ¿Amén? Bien, entonces, el versículo 15 no lo he leído. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Eso es muy interesante, lo vamos a ir viendo. Eh, Bien, pues aquí lo tengo resumido, para qué decirlo si lo tengo aquí escrito. Cuando Nehemías entendió que el enemigo se dio cuenta, o sea, Nehemías se dio cuenta de que el enemigo se había dado cuenta de que había sido descubierto. ¿Os acordáis el domingo pasado que estábamos hablando que cuando el enemigo es puesto a la luz, ya no tiene argumentos, no tiene posibilidades? Una vez está expuesto a la luz, pues ya no puede hacer nada, porque
el atributo, mal atributo del diablo es el ser príncipe ¿de qué? De las tinieblas, es decir, de lo que no se ve, del parapeto, del escondite, de la trampa, de la estafa, de todo lo que tiene que ver con con falsa verdad, falsa realidad, falsedad, en definitiva, ¿no? Él se esconde detrás de esto para engañar, y con el fin de destruir. La finalidad es destruir. Siempre la finalidad es destruir, ¿eh? De una manera o de otra. Es el propósito del diablo, no está para otra cosa. Es el príncipe de las tinieblas. Pero una vez queda expuesto a la luz, ya se le acabó el poder. ¿Qué más puede hacer? Ya ha sido descubierto, no puede hacer nada más, porque no tiene nada más que hacer. ¿Me entiendes? Entonces Nehemías se dio cuenta de esto. Cuando se dio cuenta de la estratagema del enemigo, entonces ahí ya pues estuvo hablando las cosas que está hablando y haciendo las cosas que estaba diciendo, y las vamos ahí estudiando. Entonces Nehemías entendió que el enemigo se dio cuenta de que los judíos sabían acerca de las artimañas, ¿eh? Y planes de destrucción, y que Dios lo había desbaratado todo. Lejos de asustarse o de no hacer nada, él y los suyos prosiguieron con la obra, cada uno según su responsabilidad. Es decir, esto es interesante, no es que, bueno, ya el enemigo, yéndonos a los tiempos de Nehemías y fijándonos en los enemigos de Nehemías pensando y diciendo, bueno, pues ya nuestros enemigos han sido descubiertos, ya está, ya podemos estar tranquilos, ya está, no hace falta ni que construyamos más el muro. ¿Para qué? Ya, si el enemigo ya ha sido descubierto, ya no vamos a seguir edificando el muro. Porque es un trabajo, es cansino. Vamos más bien a ocuparnos de lo nuestro, cada uno a su tienda, bueno, a su tienda no, a su casa, en ese caso, en su trabajo y tal, y no os preocupéis, que ya está todo. No. Entonces es cuando se pusieron a trabajar en serio en acabar de levantar el muro. Entonces, con toda la confianza, el enemigo ha sido descubierto, ahora toca trabajar, ahora toca levantar la casa. Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Cada uno a su tarea, ¿qué implica? Que cada uno sabía lo que tenía que hacer. Para nosotros, ¿qué es? Hacer la obra del Señor. Hay momentos en que parece que estamos haciendo nuestra propia obra. Bueno, pues cada vez que vamos a trabajar, ¿no? O cada vez que hacemos cosas para nuestra economía, ¿no? Para nuestro sustento, y lógicamente tenemos que hacerlo, cada uno según le toque, ¿no? Y estamos pensando en las necesidades de la familia, las necesidades propias, es normal. Pero hay un momento en que hay que hacer lo que es la obra del Señor. Y a veces va junto, porque haciendo nuestra propia obra también hacemos la obra del Señor, porque lo hacemos como para el Señor. Pero a veces es más para el Señor. ¿Qué ejemplo podía dar? Por ejemplo, orar. Pues uno podía decir, no, yo ya obro para el Señor, porque yo estoy trabajando para la gloria de Dios y lo hago lo mejor posible y para que Dios se lleve la gloria. Y ya está. Pues no está. No está, porque el Señor nos llama a orar. El Señor nos llama a tener una vida espiritual, no mística, sino espiritual. Bueno, mística depende del sentido, pero espiritual. Una obra de comunión con Dios. Y lógicamente, si uno está con un pico y una pala, por decir algo, pues poca oración puede hacer en ese momento, porque está con los 5 sentidos en lo que está haciendo, cuando está estudiando. Pero hay momentos en que estas cosas hay que hacerlas, sí, y hay otros momentos en que no hay que hacerlas y hay que apartar un tiempo para orar. Ahí me refiero cuando se dice el hacer la obra de Cristo. Porque cuando levantaban el muro estaban haciendo la obra del Señor. ¿Me entiendes? Hay que intentar entenderlo bien desde una perspectiva correcta. Ellos cuando levantaban el muro de Jerusalén no estaban levantando el muro de la ciudad donde vivían y punto, no. Estaban levantando la ciudad de Dios. Porque Jerusalén era la ciudad de Dios, era Sion. ¿Me entiendes? Entonces, en ese momento no estaban pensando en tengo que ir a trabajar al campo, o tengo que cuidar del rebaño, o tengo yo que sé qué hacer
Porque no, en ese momento, en ese tiempo, estaban haciendo la obra exclusiva de Dios, que era levantar la ciudad de Dios, el muro de la ciudad de Dios. En nuestro caso, ¿qué sería? Apartar el tiempo para orar, apartar el tiempo para cuando es menester, visitar hermanos, pero siempre dentro de lo que es, no para pasar el rato, que está bien, pero cuando hay menester, pues no sé, ayudarles en algo, hacer lo que es directamente, no la obra para nosotros, sino para el Señor. ¿Vale? Desde luego, el ejemplo más claro es orar. Porque el tiempo de oración es, es exclusivo del cristiano. O sea, no verás a ningún impío que se ponga a orar. ¿Verdad que no? Pues esos son impíos. Entonces, la oración es algo que es exclusiva del cristiano. Obra exclusiva del cristiano. Para ellos era levantar el muro, para nosotros es la obra del Señor, tal y como estoy diciendo. Bien, vamos a ver sobre la estrategia de combate de Nehemías, aprendiendo sobre los versículos que van del 15 al 23. No los voy a leer ahora porque es un poco largo, pero creo que los vamos a ir viendo conforme vamos avanzando en el estudio. Pero los podéis leer en casa, ¿vale? Nehemías 4, 15 al 23. El libro de Nehemías tiene diferentes partes. Unas tienen que ver con genealogías y tienen que ver con las personas que estaban involucradas son muchos nombres. Es un libro, desde luego, dirigido a los judíos, eso está clarísimo. Pero tiene esta parte que estamos estudiando, que desde luego sí tiene que ver con una enseñanza que nos pertoca, que nos corresponde de una manera clarísima, ¿no? Como estamos viendo. Bien, entonces, en la estrategia del combate de Nehemías estaba el fortalecerse en Dios. O sea, nosotros somos de los militares, porque somos militares de Cristo, ¿sabes? Lo sabías, ¿no? De los militares que cuando combatimos nos fortalecemos. Eso es una cosa muy rara. Normalmente cuando un militar combate, cuando está en el frente y se va desgastando, porque es normal. Nosotros nos fortalecemos espiritualmente, se entiende, claro. Cuando más estamos en el combate, nos fortalecemos más. Por eso Dios permite las dificultades, por eso Dios permite muchas veces las cosas que nos pasan, para que nos metamos de cabeza ahí a orar, a buscar a Dios, a cambiar, a buscar el mejorar, a buscar en fin, el agradar a Dios, en definitiva. Entonces, por un lado tenemos el azote que nos viene, pero por otro lado tenemos nuestra respuesta por el Espíritu Santo a ese azote, que es buscar más de Dios. Y ahí nos fortalecemos. ¿Me entendéis? O sea, es una paradoja, aparente paradoja, pero no, es la realidad, es así. Yo estoy persuadido que Dios permite justamente las dificultades. En el cielo no tendremos dificultades ninguna dificultad. Pero aquí permite las dificultades justamente para que nos fortalezcamos en Él. Así que a mayor dificultad, a mayor problema, mayor posibilidad de fortalecernos en Dios. Velo como una oportunidad eso. Velo como una gran ventaja. No como lo ve la gente del mundo. La gente del mundo no lo ve así. Es todo lo contrario. La gente del mundo lo que ve es que estoy hecho polvo, estoy muy mal y no salen de ahí. O van buscando pues, ayudas ustedes saben dónde, ¿no? En el yoga o no sé qué, no sé cuánto. No, nosotros no tenemos que ir buscando superfugios, ¿no? Lo que tenemos que hacer es fortalecernos en Dios, buscar más de Dios cuando tenemos el problema. A veces no lo entendemos, a veces no nos lo parece, a veces no caemos en la cuenta, pero también estamos ahí para ayudarnos unos a los otros y aconsejarnos. Y es bueno que nos aconsejemos. Es que estoy mal, digo, pero estás haciendo lo que... Y el otro te dice, estás haciendo lo que tienes que hacer, ¿sabes? ¿No? Ah, pues mira, pues la verdad es que se me ha ido la mente en otras cosas y... No, pues no tenemos por qué ser presos de la ansiedad, presos de los temores, de los miedos. No tenemos por qué ser presos de nada, de todas estas cosas. Dios permite estas cosas, sí las permite y las permite. Y otras muchas para que nos fortalezcamos en Él. Amén. Y ese es el ejemplo que nos da el libro de Nehemías. A pesar de saber que el enemigo se había propuesto destruirles, eso lo tenemos claro siempre, ¿verdad? La respuesta no fue el amedrentarse. ¿Qué es amedrentarse? El acobardarse. El ay. La dificultad, no, mejor no. Uy, ¿también viene la dificultad por aquí? No, tampoco.
es que cuanto más digas no, 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 más dificultad te va a venir. Eso lo sé yo por propia experiencia. Yo, bueno, hablo de mí porque yo soy yo, claro, y tú eres tú. O sea, me es me and you es me and we are all together. Bueno, eso es otra cosa, no tiene nada que ver. Cada uno sabe, cada uno tiene su experiencia, cada uno tiene su vivencia, unos más que otros. A menos que tenemos más años, hemos vivido más y tenemos más experiencia, quizás, o quizás no, no sé, depende. Pero eh, podemos decir que tenemos la suficiente experiencia como decir, es verdad. Cada vez que uno huye del problema, el problema se hace más gordo o vienen más problemas, o vienen problemas diferentes. Y parece que te has zafado de este problema huyendo, ¿eh? Te has zafado de este problema, lo has podido disimular, has podido capear, te escondes por ahí y dices, mira, ya ha pasado, ya ha pasado. Y te viene otro por detrás. Digo, madre mía, es que no hay manera de escaparse. Claro que no hay manera de escaparse. Es que Dios no quiere que escapes. Dios quiere que lo afrontes y que venzas. Iba a dar un ejemplo de mí mismo, pero no lo voy a hacer, porque no me quiero exponer demasiado. Pero es así, es así. Yo entiendo que Dios quiere que venzamos las dificultades, que venzamos los problemas, que venzamos los obstáculos, que sí lo quiere. A veces nos puede llevar más o menos tiempo, porque somos cabezotas, porque a veces nos puede costar más o menos levantar el muro, ¿eh? El muro de Jerusalén, ya me entiendes. Nos puede costar más o menos tiempo, esfuerzo, pero es que Dios se ha propuesto que lo levantemos. Es que Dios quiere que levantemos el muro. No hay escape. Hay que hacerlo. Cada uno en lo suyo. Así que Nehemías no se amedrentó, sino que él y los suyos se fortalecieron en el Señor y avanzaron en la obra en una clara demostración que la fe es real, cuando la obra es también real, conforme a esa fe. Parece un juego de palabras, que lo es, pero tiene su sentido. Y avanzaron en la obra en una clara demostración de que la fe es real, cuando la obra es también real, la obra de Dios, y conforme a esa fe, cuando la obra es conforme a la fe de Dios. Obra y fe van de la mano, no se puede disociar una cosa de la otra. No puedes decir fe, y luego por otro lado obra, pero si va junto. Eso lo dice el libro de Santiago. La obra se muestra por la fe y la fe se demuestra por la obra, o sea, ¿sabes? Vale. Entendamos pues que intrínseco en la estrategia de combate de Nehemías estaba el buscar fortalecerse en el Señor. Como dice Efesios 6:2, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por lo demás, es decir, aparte de todo lo que os he explicado, de todo lo que os he dicho, que es mucho y variopinto, además, esto, que os tenéis que fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza. ¡Hala! Como diciendo, de todo lo que os he dicho, no vais a poder hacer nada si no os fortalecéis en el Señor y en el poder de su fuerza, que es el poder del Espíritu Santo, que es invisible, que no es tangible, que no se puede tocar, que no se puede ver, que no se puede oler, pero, o sí, depende, pero que es real. ¿Amén? Porque ninguna estrategia de combate tiene éxito sin la gracia de Dios. Ninguna. Bien, 16 y 17. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Tenían todas las armas de aquel tiempo. ¿Os dais cuenta? ¿Me miráis, hermanos, a mí? Gracias. Tenían todas las armas de aquel tiempo. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Vamos a ver esto también. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían espada. Y algún listillo dirá, ¿y cómo se puede hacer eso? ¿Cómo se puede trabajar con una mano y con la otra la espada? Bueno, trabajar con la izquierda y con la derecha la espada. Dentro de un momento sabremos la verdad del asunto. Bien, la fe y dependencia de Dios no significa el abandonarse en una especie de raro misticismo y no hacer nada práctico, algo así como un estoico, solo esperar a que Dios se mueva, ¿no? Que esto es, claro, esto es verdad, pero hay que saberlo entender.
Es verdad, hay que esperar a que Dios se mueva. Pero claro, nos podemos esperar la vida a que Dios se mueva. Es que estoy esperando que Dios se mueva. Y te pasas la vida esperando. ¿Y qué te piensas que va a pasar? ¿Que Dios se va a mover? ¿Cómo lo vas a ver? Tú vas a, primero no puedes ver a Dios. Entonces tú no puedes ver si se mueve. ¿Verdad? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Significa que tú tienes que empezar. Tienes que hacer tu parte. Y creer que Dios está contigo. En Barcelona, no sé aquí, pero en Barcelona hay un dicho que si el movimiento se demuestra andando. No sé si aquí también. Sí, pues es lo mismo, somos España. El movimiento se demuestra andando. O sea, la fe, ¿cómo se demuestra? Por la obra. Hay que hacer lo que hay que hacer y creer que Dios está contigo. Y ahí es donde se ve el mover de Dios. El mover de Dios se ve en que tú vas avanzando en la obra de Dios, se va consiguiendo, se va haciendo, primeramente la obra de tu propio carácter, imagínate, o lo que sea que tenga que ser, pero eso ocurre cuando uno va poniendo primero un pie y luego el otro. ¿Vale? Y ahí tenemos el ejemplo en Nehemías y sus judíos, ¿no? Que ellos levantaron el muro y lo iban haciendo y Dios estaba con ellos. La fe que se ve por la obra, la verdadera fe implica un movimiento por parte del que tiene esa fe. Ese fue el caso de Nehemías y los suyos. Viendo el peligro en que estaban, decidieron hacer algo al respecto, además de confiar en Dios, lo cual siempre hicieron. ¿Cómo podemos nosotros demostrar que confiamos en Dios? Es muy fácil decir, no, yo confío en Dios. ¿Tengo una fe? No sé dicen los católicos, tengo una fe. Nosotros no decimos tanto. Eh, pero ¿cómo podemos decir que realmente confiamos en Dios? O la pregunta es, ¿cuándo sabemos que confiamos en Dios? Esta es la pregunta más directa. ¿Cuándo sabemos que confiamos en Dios? Bueno, cuando todo va bien, es fácil decir que confío en Dios, es un problema. Hombre, claro, lo tienes todo a mano, fantástico. Y nos gusta tener todo a mano, ¿vale? O sea, las cosas como sean, no seamos hipócritas. Pero ¿cuándo sabemos que confiamos en Dios? Pues cuando hay dificultades. Ahí sabemos cuál es el nivel de confianza que tenemos, un nivel real de confianza. Quiero deciros una cosa, muchas veces vamos a ser sorprendidos negativamente, habiendo pensado que teníamos mucha confianza en Dios y resulta que delante de la prueba nos damos cuenta de que no tenemos tanta confianza. Quiero daros una buena noticia, no pasa nada, es normal, es normal. Y tenemos la oportunidad de decir, Señor, yo pensaba que confiaba más en ti, pero me di cuenta de que no y tú me lo has revelado. Tú lo sabías, yo no. Aquí y ahora es cuando le digo, Señor, quiero crecer en confianza, quiero crecer en confianza. Es una oración que siempre va a tener respuesta de parte de Dios. Y luego va a llegar otra dificultad y va a pasar algo similar. Lo mismo. Y es una constante, porque es la vida cristiana. En todo ello, la confianza en Dios va a ir creciendo. La confianza en Dios es como una planta que no se ve, que está detrás de una pared, pero ahí está la planta creciendo, pero no se ve. Luego quitas la pared o quitas eso y dices, hostia, aquí hay una planta. Te das cuenta. Es así. No vivimos pensando en el minuto a minuto, uy, ¿cuál será mi nivel de confianza en Dios? ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? No vivimos. ¿Por qué? Pues porque porque somos gente normal. Vivimos el día a día, hacemos nuestras cosas, salimos, entramos, vamos para aquí, vamos para allá, hacemos lo que tenemos que hacer o lo que entendemos que tenemos que hacer o lo que sea. Y no vamos pensando en estas cosas. A lo mejor por un tiempo sí, pero luego se nos olvida porque vamos a nuestra cotidianidad. Pero Dios ya se encarga de ponernos en situaciones en las cuales sí tenemos necesidad de crecer en confianza en Dios. Y la oportunidad de hacerlo. Bueno, Nehemías la tuvo. La tuvo. Así que
Damos gracias a Dios por todas las ocasiones, oportunidades de crecer en confianza en Dios. Y cuidado, porque crecer en la confianza en Dios no significa que, uy, ha salido bien. El problema se ha resuelto. Ahora tengo mayor confianza. Cuidado, eso es un engaño. ¿Por qué? Porque a veces no va a salir bien. Dios no nos ha prometido que todo va a ser fantástico. Es la verdad. ¿Qué ejemplo puedo dar? Uno que es muy fácil. La pérdida de un ser querido. Puede ocurrir, ¿verdad? Ocurre, ¿verdad? Claro que ocurre. Entonces, si el Señor sana a ese ser querido, tu confianza crece mucho. Pero ¿qué pasa si no sana a ese ser querido? ¿Dónde está tu confianza en Dios? ¿Sigue siendo alta o mengua? ¿O depende de que realmente Dios haga el milagro que tú esperas? Porque si siempre es así, si siempre tuviera que ser así, ya estaríamos en el cielo todos, hermanos. Pero ¿qué dijo el Señor? En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que nuestra confianza no está basada en el resultado final. Nuestra confianza está basada en Dios, punto. Ajeno al resultado. Y si el resultado es el esperado, damos gracias a Dios. Gracias, Señor. Claro que sí. Pero ¿qué dice la palabra? La palabra no dice, dad gracias a Dios por las cosas buenas. La palabra de Dios dice, dad gracias a Dios por todo. ¿Y ese todo qué incluye? Lo agradable y lo desagradable. ¿Verdad? Teniendo en cuenta de que a la postre lo importante es que se haga la voluntad de Dios, no la nuestra. ¿Me seguís? Porque esa es la cuestión. La cuestión no es conseguir nuestros objetivos. La cuestión es que Dios consiga sus objetivos. Es una manera de hablar, para que me entiendas. Siempre los consigue, Él es soberano. Pero lo que quiere decir es eso, que Dios haga lo que Él quiere hacer. Y que no seamos nosotros estorbo. Porque muchas veces somos estorbo. Muchas veces. ¿Cuándo somos estorbo? Cuando ponemos por delante, queriendo o no queriendo, nuestro interés antes que el interés de Dios. Eso no debe ser así. No es para que nos sintamos culpables, porque la culpa no tiene nada que ver con el cristiano. Dios nos libró de la culpa la llevó Cristo en la cruz, gracias a Dios. El diablo siempre va a intentar culparnos y hacernos sentir mal, culpable. Que le den viento. La culpa nada tiene que ver con el cristiano. Los pecados han sido perdonados. Yo lo creo. A pesar de cómo somos, y cómo soy, y cómo eres. Pero aún así somos estorbo muchas veces. Porque somos seres caídos todavía. En el momento que tengamos un cuerpo glorificado, ya no seremos seres caídos, pero de momento sí, aún arrastramos ese estigma. Y Dios lo sabe. Pero en nuestro foro interior, en nuestro hombre interior, tiene que haber la siguiente declaración. Yo quiero que Dios se lleve toda la gloria y que Él haga su voluntad, no la mía. Ahí Dios se glorifica. Amén. Viendo el peligro en el que estaban, decidieron hacer algo al respecto, además de confiar en Dios, lo cual siempre hicieron. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos y arcos y corazas. Una mitad de hombres trabajaba en la obra en sí, mientras que la otra mitad disponía de las armas requeridas para la protección de todos, es decir, que sin abandonar el trabajo en sí, no se dejaba de lado la protección. Eso es el cuerpo de Cristo también. ¿Vale? El cuerpo de Cristo está formado de diferentes miembros y cada miembro tiene su lugar, su propósito, su obra. Mientras unos están en la obra directa del Señor, otros están en oración, cubriéndolos espiritualmente, tenemos que diversificar la obra y tenerlo bien claro. Cada uno tiene que estar en su papel. Amén. Sobre todo en tiempos difíciles, en tiempos complicados. Yo creo que estamos viviendo un tiempo bastante complicado. No voy a decir que es ultra complicado, ¿eh?
En otras partes del mundo sí. Aquí todavía no. Digo todavía porque no sabemos lo que va a pasar. Pero vivimos en tiempos que no son fáciles en ningún sentido. Entonces, no es solamente el vivir el día a día, ya está, y cada uno en su casita y en plan americano, ¿no? ¿Me entiendes, no? Aquí tenemos que vivir en la realidad nuestra y entendiendo de que, aparte de hacer lo que tenemos que hacer, en nuestra cotidianidad tenemos que también velar los unos por los otros, porque eso es el cuerpo de Cristo. ¿Mm? Cada uno de nosotros hemos de buscar nuestro lugar en el muro de Jerusalén, ¿ya me entiendes? Y detrás estaban los jefes de toda la casa de Judá. Detrás de unos y otros estaban los jefes de la casa de Judá respaldándolos con su autoridad. Claro, eso no tiene nada que ver con la iglesia. No hay jerarquías en la iglesia. En la iglesia de Jesucristo no hay jerarquías. ¿Qué es una jerarquía? ¿Un jerarca qué es? ¿Quién es? Alguien que manda. Alguien que tiene autoridad en sí mismo. ¿Vale? Eso es un jerarca. Alguien que tiene autoridad en sí mismo. Pero que el Señor que dijo a sus discípulos, y todos vosotros sois hermanos, no llaméis a nadie caceguetés. Caceguetés es la palabra griega que significa líder. No llaméis, o jefe. No llaméis a nadie jefe, porque todos vosotros sois hermanos. La autoridad la tiene la palabra de Dios. Tú puedes exhortar al hermano con la palabra de Dios, pero no puedes exhortar al hermano por tu propia autoridad, porque no la tienes. La autoridad que tú puedas tener, en todo caso, es la de la palabra de Dios, que te da ese empuje. Pero nada más, ¿vale? Tenemos todos diferentes papeles. Lógicamente tiene que haber un mínimo de disciplina y de responsabilidad establecida, porque si no sería un caos, ¿vale? Pero eso no significa, pero yo no puedo mandar sobre tu vida, ni tú puedes mandar sobre la mía. Eso es lo que quiero decir. En cambio, en aquella época era diferente. En aquella época sí habían mandatarios, gente que mandaba, gente que establecía leyes y que se tenían que cumplir. ¿Ves la diferencia? ¿Mm? Vale. Eh, Aquí, ¿cómo lo podríamos traducir esto? Pues hermanos que por su madurez y sabiduría y llamamiento en cuanto a responsabilidad espiritual deberían servir a los anteriores. O sea, no es una autoridad de imponer al otro, sino es una autoridad para servir. Servir los unos a los otros. Quien tenga más conocimiento está para servir, para darlo a conocer a otros que tienen menos conocimiento. Es para el levantamiento de los más débiles, por decirlo así. El sostenimiento de los más débiles en todos los sentidos, principalmente, lógicamente, en primera instancia, el espiritual. Por eso yo estoy enseñando y vosotros me estáis escuchando. Claro, a ver, alguien lo tiene que hacer, no sé si me entendéis. Lo que quiero decir es que tiene que haber un orden y tiene que haber una manifestación de los dones y cada uno hará lo que tenga que hacer. Y conforme vaya avanzando en su vida, pues va a ir avanzando en lo que Dios tenga para él. ¿Vale? Esa es la traducción de lo que estamos viendo aquí, que hacían los jefes de Judá. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra, en la otra tenían la espada, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban. Esa es la explicación. Ahí ya se entiende lo que dije antes, ¿no? Pero ¿cómo podía? Pues yo siempre, por mucho tiempo he pensado, ¿cómo pueden edificar con una mano y con la otra en una espada? O sea, es un poco complicado. O sea, ¿tenían tres manos o cómo hacían? No, no tenían tres manos, tenían dos manos como nosotros igual, pues que la espada la tenían atrás. Muy chulo además, muy, muy guerrero. Tenían la espada atrás, entonces cuando la tenían que sacar hacían así, ya está. La tenían atrás y trabajaban. Espada y trabajando. No está mal. Tener que cargar una espada de 2 kilos o 3, no sé cuánto lo que pesaría, todo el rato, acabar con la espada de. Pero bueno, eso es lo que hacían, ¿no? Esa es la explicación. Pero estaban con la espada ahí. O sea, quiere decir que estaban edificando y al mismo tiempo ocupándose de la protección del muro. ¿Esto cómo se traslada a nosotros? No quiero ver aquí el domingo que viene nadie con una espada aquí atrás. O sea, y alguien me dirá, bueno, es que Pedro llevaba una espada. Sí, pero aún era el Antiguo Testamento. No, a ver.
Yo tengo una espada en casa, muy bonita, muy chula, pero no se me ocurre traerla aquí para hacer ningún tipo de exhibición. La cosa es que, ¿qué significa lo de la espada? Pues significa, para nosotros es la oración. La oración, orar, básicamente, diferentes tipos de oración. Pero es orar en el Espíritu, la oración de poder, la oración del justo puede mucho, es orar conforme a la voluntad de Dios. Esa es nuestra ofensiva. Amén. Básicamente. Ellos también están en oración, aunque estén haciendo otra cosa. Los cristianos, ¿entiende? Como dice el apóstol Pablo, orad sin cesar. Orar sin cesar implica el discernir la presencia del Señor en todo momento, como decía Elías, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Primera de Reyes 7:1. ¿No? O sea, ser conscientes de que estamos en la presencia, que todo lo que hacemos y todo lo que vivimos es delante de Dios. Eso nos va a producir un temor de Dios y a veces pues cuando hagamos o digamos algo incorrecto, mal dicho o lo que sea, al momento nos vamos a dar cuenta y vamos a intentar solucionarlo. Y pedir perdón y hacer lo que sea. Porque a veces el pronto está ahí. Cada unos tienen más pronto que otros. Es complicado. Y eso no es tanto el problema. El problema es qué hacemos después de haber metido la pata, si hemos dicho algo incorrecto o si hemos hecho algo incorrecto. ¿Qué hacemos después? Cuando nos damos cuenta. Porque si no nos damos cuenta, el que no se da cuenta, ¿qué puede hacer? Pero si uno se da cuenta, porque el Espíritu Santo, ¡ping!, te da conocimiento, entendimiento, te da la luz, te da... ¿Qué haces? ¿Te callas? ¿No haces nada? Mal. ¿Tardas mucho en perdonar? Mal. ¿Tardas mucho en pedir perdón? Mal. No, lo que hay que hacer es inmediatamente reaccionar y hacer lo correcto. ¿Que has metido la pata? Que hemos metido la pata, que hemos dicho algo que no debíamos que haber dicho, lo que sea, o mil cosas. No pasa nada. Cristo cargó por todos nuestros pecados. Lo que hay que hacer es, en base al sacrificio de Cristo, hacer nuestra parte. ¿Y nuestra parte cuál es? Pues arreglarlo con el Señor primero y luego con las personas. Y con nosotros mismos. Porque hay cristianos que no se perdonan a sí mismos, ¿eh? Y no hay peor cosa que llevar culpa. Una culpa que no es de Dios. Pero el diablo te va a meter ahí el dedo con la uña que tiene larga ahí, te la va a meter ahí y te va a doler. Y te va a enviar sus dardos de fuego. Porque esto es una puerta abierta. La falta de autoperdón es una puerta abierta a los dardos de Satanás. Y ahí vienen un montón de consecuencias. No tengo tiempo ahora para explicarlo, pero hay muchas consecuencias, todas negativas. Y pensamos que a lo mejor necesitamos meritar, no sé qué, porque eso es lo que nos han enseñado en el catolicismo, para resarcirnos de esto. No, Señor, es esperar el perdón de Dios y creer que si confesamos nuestros pecados es digno, fiel y digno para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Y recibir el perdón de Dios y la sanidad consecuente. Muy importante eso. Pedir perdón, perdonar, pero también perdonarnos a nosotros mismos. Parece novedoso eso. No es novedoso, pero nos olvidamos de hacerlo. Quizás es que tenemos un estándar demasiado alto y creemos que tenemos que estar ahí. Y no estamos ahí. No estamos ahí. Pero pretendemos estar ahí. Pero no puedes estar ahí si estás aquí. Si estás aquí, no estás aquí. ¿Me entiendes? No puedes estar en dos sitios a la vez. Entonces, si quieres llegar a estar aquí, es el camino de la humildad y de la humillación. Es el camino de decir, pues mira, estoy aquí abajo, no estoy ahí arriba. Me gustaría ser más bueno, me gustaría ser más perfecto, me gustaría ser más esto, más lo otro, tener el carácter de Cristo, más. Claro, pero no estoy. No estoy porque no estoy. Pero no puedo pretender estar si no estoy. Lo primero es reconocer que no estoy, para luego estar. O ir estando. Va bien ir estando. No sé si me estoy explicando. O sea, no hay vericuetos, no hay atajos, hermanos. Es el camino recto siempre. Entonces, si yo quiero perseguir la santidad de Cristo, buena cosa deseo. Sí.
Pero en principio tengo que reconocer que no estoy ahí. Y si no estoy ahí y pretendo otra cosa, me estoy engañando a mí mismo. Y entonces nunca levantaré cabeza porque no estaré dispuesto a reconocer la realidad, mi realidad. Y cuando uno no está dispuesto a reconocer su realidad, no puede avanzar. Por lo tanto, si quiero avanzar, tengo que reconocer mi realidad. No para quedarme ahí, sino que una vez reconozco esa realidad, entonces sí, y abriéndome, y Señor, tú sabes, ayúdame, tu gracia, lo que hablamos de la confianza en Dios, etcétera, etcétera, la fe en Dios, la gracia de Dios en ti, entonces sí, ya vas avanzando. Y luego vas a volver a caer, porque somos así. Porque pensamos que cuando hemos avanzado un poco, ya lo hemos conseguido. Pero no. ¿Por qué? Porque es mucho más profundo el asunto. No es solamente vencer, esto es interesante, no es solamente vencer sobre una cuestión en concreto, que eso ya te hace, wow, ya tengo esa santidad que buscaba. No. Esto es como las cebollas, como decía Shrek, ¿no? Las cebollas y las capas de la cebolla. ¿Eh? Una capa y parece que ya has conseguido llegar al centro de la cebolla. No, muchas capas, muchas. Pues estas capas son todas las pruebas. Y venciendo prueba tras prueba, vale, ahí sí, pero por vencer en una sola prueba no has conseguido todo lo que pretendes. No te engañes. Menos mal que Dios lo sabe todo. No sé si me estoy explicando. Yo lo estoy entendiendo, pero claro, a veces saberlo explicar no es tan fácil. Tú acuérdate de la cebolla y de sus capas. ¿Eh? De Shrek no hace falta. Bien, sigo. Amén. Bueno, esto hemos estado hablando. Esos tiempos de alta entrega, como los que nos relata Nehemías, no son siempre, pero a menudo aparecerán a lo largo de la vida cristiana. Sí, hay momentos aquí es más complicado. Es lo que estábamos hablando antes. En ese sentido es parte del morir a uno mismo, en el contexto mismo de las palabras de Jesús: el que haya su vida la perderá, el que pierde su vida por causa de mí la hallará. ¿Sabes? Muchas veces pensamos que estamos hallando nuestra vida y es no la vida nuestra carnal, no, que queremos, no, sino la vida espiritual. Pero nos estamos engañando por lo que acabo de decir ahora mismo, de que pensamos que hemos llegado a un punto que no hemos llegado. Y luego nos frustramos. Porque decimos, madre mía, si estoy igual que... Pues sí, estás igual que... Es que no te has movido. Pero no pasa nada, Dios te sigue amando. Porque son muchas capas, muchas pruebas. La vida cristiana no es fácil. La vida cristiana es un camino largo y tortuoso. No es tortuoso, pero es largo. Así que paciencia. Una de las cosas que Dios quiere que tengamos es paciencia con nosotros mismos, ¿eh? Porque nos impacientamos, pensamos que ya, todo, ya. No es ya, no existe el ya. Esto no es instantáneo como el café, no existe eso. Es tedioso a veces, en esta forma de entender. Es lento, pero es. Y lo importante es que es un camino real. Y ahí avanzamos, paso a paso, con sus retrocesos, pero avanzamos. Y muchas veces avanzamos más de lo que nos parece. Y a veces cuando ya nos parece, nos damos cuenta que en realidad tampoco hemos avanzado tanto. Pero no pasa nada, seguimos. Dios sabe, Dios nos conoce. Cada uno tiene su velocidad, cada uno tiene su propio motor, de mayor o menor cilindrada. No nos podemos comparar, cada uno somos diferentes. Pero Dios nos conoce a cada uno de nosotros perfectamente y sabe lo que tiene que hacer. Como Nehemías sabía lo que tenía que hacer porque Dios se lo iba revelando y solo tenía que construir un muro físico. Lo nuestro es más complicado. Bien, seguimos. Y como en el caso de Nehemías, vienen acompañados de fuerte ataque del enemigo, son tiempos de crisis, dificultad, pero siempre, como también fue el caso que nos ocupa, el Señor está muy presente y muy activo en su protección y cuidado. Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, lo dije antes. Amén. Bien,
La coordinación, vamos avanzando rápido. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí, y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos los unos de los otros. Esa es la realidad de ellos. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajábamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido, cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Sabemos que se bañaban. Es una buena noticia. Bien, esto que nos habla de coordinación, colaboración entre los diferentes miembros del cuerpo, eso es lo que nos habla. Nehemías no tenía la trompeta para dar la alarma, la tenía otro, pero que no estaba lejos, este otro no estaba lejos o inaccesible, sino que estaba junto a él, ¿vale? Él estaba ahí, pero el que tenía la trompeta era otra persona. Seguramente Nehemías no sabía tocar la trompeta, pero otro sí sabía tocar, no es broma. O sea, cada uno tiene que hacer lo que sabe hacer. No todos sabemos hacerlo todo, ¿eh? Nehemías no podía hacerlo todo, nosotros tampoco. Es por eso que es importante delegar lo que sea. O sea, el cuerpo de Cristo tiene que ser el cuerpo de Cristo, ¿no? El cuerpo de Cristo no es un solo miembro, está formado por diferentes miembros, y estos miembros se tienen que fortalecer. La manera de fortalecer es equivocándose también. El ejemplo de aquel que va al gimnasio y empieza a hacer, y con que está disfrutando, está haciendo o está caminando mucho, lo que sea, dice, oh, qué bien, qué bien, qué bien, y luego acaba que, ¿por qué te has pasado? Porque en un día no se puede hacer todo. Porque esto es la labor de día tras día. Caminar es así, día tras día. No el primer día vas a hacer 20 kilómetros, no, vas a acabar lisiado y ya no vas a poder caminar en muchos días, sencillamente porque te has pasado. Pues no te pases. Tienes que aprender a tener constancia y moderación. Bueno, pues de eso es lo que estamos hablando. Los miembros del cuerpo de Cristo tenemos que aprender, unos más, otros menos, y requiere de su tiempo y de sus equivocaciones, porque es lo normal. Pero lo que toca es discernir el cuerpo. Nehemías reconocía un hecho: a causa de la magnitud de la obra estaban todos muy dispersos a lo largo de ella. Esto mismo debemos nosotros también reconocer, que a causa de la magnitud de la obra de Cristo en estos días estamos todos muy ocupados, porque lo estamos, ¿verdad? Y a veces a distancia los unos de los otros. Esta iglesia es claro exponente de eso. Los miembros de esta iglesia estamos cada uno en un lugar, es increíble, es una cosa muy rara. Por lo cual el enemigo puede atacar en un punto determinado, con alevosía, como suele hacerlo, y tomarnos por sorpresa. Nosotros estamos en lo natural en clara desventaja, porque cada uno vivimos en diferentes lugares. A ellos les pasaba lo mismo. Estaban construyendo el muro y cada uno estaba en un lugar del muro. Por eso la importancia de tocar la trompeta y de atender, ¿eh? O sea que son situaciones en un sentido bastante similares. Pero Nehemías fue más allá de solo reconocer el problema. Él planteó una solución. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos ahí con nosotros, y nuestro Dios peleará por nosotros. El toque de trompeta iba a servir para alertar a otros, a todos en este caso, y para congregaros a la batalla allí donde el enemigo estaba atacando. Lo mismo es para nosotros, ¿verdad? Es evidente que haciendo así esto ayudará a guardar la unidad del espíritu. Cuando un miembro es atacado, los demás buscan el socorrerlo, el estar con él, el ser compasivos, el ver cómo pueden ayudar. De eso se trata. O sea que no hay dificultad que sea invencible, porque Dios está en todas partes. ¿Vale? Vale, pues esto está claro. Dios iba a pelear por ellos. A ver, se me ha pasado. Si seguimos la estrategia de combate de Nehemías, tenemos la victoria en nuestras manos. El libro de Nehemías, en este caso el capítulo 4, es clarísimo para nosotros entender cómo tenemos que proceder en nuestra estrategia de combate espiritual. O sea, si lo estudiamos bien y nos aplicamos lo que ellos hacían en lo natural a nosotros en lo espiritual, haremos lo correcto. Proverbios 21:31, y con eso acabamos. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Nosotros hacemos lo que hacemos, y tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, pero es Dios quien da la victoria. Y la victoria siempre será conforme a su voluntad, lo que Él quiera, no lo que nosotros pensamos que tiene que ser. Ejemplo, a mí me gustaría que esta iglesia tuviera 2000 miembros.
Hemos trabajado años para que tuviera 2.000, 3.000 miembros. No ha sido así. ¿Por qué? Porque Dios no ha querido, está claro. Bueno, pues no pasa nada. ¿Cuál es el verdadero éxito? Que Dios haga su voluntad. ¿Verdad? Pues tenemos que ver las cosas en la perspectiva divina, no en la nuestra propia. Vamos a ponernos de pie, hermanos, porque vamos a tener la Santa Cena.